Los, Normalmente en una iglesia local, los que más problemas tienen son los que están menos involucrados. Los que tienden a pecar más son los que asisten menos a servicios, los que se involucran menos en estudios, los que cultivan menos relaciones con otros en la iglesia, los que sirven menos a la iglesia. Puede sonar paradójico, pero en un sentido los que más necesitan a la iglesia no son los más constantes en asistencia e involucramiento, sino los menos constantes en asistencia e involucramiento. ¿Por qué? Porque Dios ha diseñado que la iglesia local sea un instrumento vital en la vida del cristiano. Y Dios usa a los miembros de la iglesia local para fortalecerse mutuamente, para alentarse, para que puedan crecer en obediencia a Él. Esto lo vemos, por ejemplo, de manera resumida en 3 partes del Nuevo Testamento. A manera de introducción, acompáñenme por un momento a Efesios. Vayan a Efesios capítulo 4. En lo que llegan ahí les recuerdo que Pablo nos habla en los primeros 3 capítulos de cómo un creyente, alguien que está en Cristo, alguien que ha venido mediante una fe arrepentida únicamente, no por obras, de manera inmerecida únicamente por gracia, en Cristo únicamente, solo una persona así está en Cristo y ha sido bendecida, de acuerdo con Efesios 1:3, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y habiéndonos hablado de las múltiples bendiciones que disfrutamos posicionalmente, esto en los primeros 3 capítulos de Efesios, en el 4:1 Pablo llama a los creyentes a que vivan de una manera digna de esa posición que tienen en Él. Y después habla en el 4:11 de cómo a través de hombres dotados, regalos a la iglesia como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, Dios los usa para edificar a la iglesia, para perfeccionarla, versículo 12. Y en el 16, noten, hablando de Cristo, Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, y se refiere a la iglesia, usando la analogía del cuerpo, Cristo es la cabeza, nosotros somos los miembros. Efesios 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, y observen esta frase, que se ayudan mutuamente, aquí la analogía es que los miembros del cuerpo de Cristo son coyunturas, y se ayudan entre sí. Y esto, versículo 16, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Noten ustedes, Dios usa a los miembros individuales de la iglesia para ayudarnos según la capacidad que Dios les ha dado para edificar, para ayudar a otros a obedecer. Esa actividad propia se refiere al don espiritual, la capacidad que todo cristiano recibe en el momento de la salvación para poder edificar a otros, para poder contribuir a que otros cristianos obedezcan más a Dios a través de su palabra. Entonces, Dios usa la iglesia para ayudarnos. Usa a los miembros individuales, versículo 16, para que se ayuden mutuamente. Y esto puede ser en áreas muy prácticas, como cualquier tipo de necesidad tangible, sea financiera, sea apoyar, llevar, traer, estar ahí, estar presente, llevar una comida, lo que sea. No solo Dios usa a los miembros individuales en la iglesia para hacernos, para fortalecernos en nuestra obediencia a Él a través de la ayuda, sino en segundo lugar los usa a través de la oración, a través de la oración. Y esto lo vemos allá adelante en el capítulo 6, allí en el contexto pasan a Efesios 6, versículo 18, en el 5:18 les habla a los efesios de cómo parte del andar digno es andar lleno del Espíritu, y esto se manifiesta en Efesios 5:22 al 24, en mujeres cristianas sujetas a sus maridos. Recuerden que ser lleno del Espíritu significa ser obediente a la palabra de Dios.
Y la mujer cristiana que es obediente a la palabra de Dios se puede sujetar a su marido y debe sujetarse a él. Y de la misma manera en el 5:25 los maridos cristianos obedientes a la palabra de Dios aman a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y en el 6:1 los hijos creyentes, obedientes a Dios, obedecen en el Señor a sus padres, los honran en el 6:2. Los padres creyentes y de nuevo obedientes a la palabra no provocan a ir a sus hijos, Efesios 6:4, sino que los crían en la disciplina y amonestación del Señor. En el 6:5 los empleados cristianos y obedientes a la palabra se conducen de una manera digna del Señor en su trabajo, igual que los jefes cristianos obedientes en el 6:9. Y en el 6:10 en adelante Pablo habla de la batalla espiritual en la que estamos involucrados. De nuevo el creyente obediente, el creyente lleno del Espíritu de Dios. Recuerden, ser obediente a la palabra es sinónimo de ser lleno del Espíritu de Dios. Estos creyentes, Efesios 6:10, obedientes a la palabra, deben fortalecerse en el Señor, en el poder de su fuerza. En el 6:11, vestirse de toda la armadura de Dios. Y parte de esa armadura la vemos ahí en el 6:18. Noten lo que dice Pablo. Esto es lo que hace un creyente obediente que está librando de manera bíblica correcta la batalla espiritual. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Esto es en línea con la voluntad del Espíritu. Como están llenos del Espíritu, Efesios 5:18, y ser lleno del Espíritu, de acuerdo con Colosenses 3:16, es vivir saturado, controlado por la palabra de Cristo. Cuando estás viviendo en obediencia a la palabra de Dios, vas a orar en el Espíritu. Esto es en línea con lo que el Espíritu ha revelado en su palabra. Y en Efesios 6:18, entonces, los creyentes deben orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los creyentes, son los cristianos. Ellos son los santos. Lo vemos ahí en el 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los santos son los creyentes, aquellos de nuevo a quienes Dios ha hecho nacer de nuevo a través de una fe arrepentida. Entonces, aquí vemos otra función general de la iglesia local expresada a través de sus miembros individuales, y es la oración mutua. La oración mutua. Este es uno de los privilegios que disfruta aquel que asiste de manera regular a la iglesia local, que se involucra, por ejemplo, en un estudio bíblico y oye de las necesidades de otros hermanos y expresa sus necesidades ahí. Y aún, en general, cuando no puede ir a un estudio bíblico, está buscando involucrarse, abrir su vida, saber qué está pasando en las vidas de otros, y en la medida de su capacidad se acerca a otros y le pregunta: ¿qué necesitas? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo puedo orar por ti? Y se abre y da a conocer sus necesidades. Como ven que nuestros pastores Roger, Toño, Teto, cuando guían, hablan de diferentes necesidades, no es porque sean adivinos, es porque han venido estos hermanos a expresar su necesidad y deseo de que la iglesia sepa, para que la iglesia que ore por ellos. Y es un privilegio y bendición que podamos orar por las necesidades de otros y que oren por las nuestras. Y Dios usa esto para fortalecerte, para obedecerlo en general y en particular cuando estás enfrentando situaciones de aflicción, de sufrimiento. Entonces, Dios usa la iglesia local, a sus miembros en la iglesia local, para fortalecernos en nuestra obediencia a Él, a través de la ayuda mutua, a través de la oración, y a través de otra categoría general, aliento mutuo. Aliento mutuo. Esto lo vemos en el libro de Hebreos, acompáñenme ahí por un momento. Hebreos 10, versículo 24. Hebreos 10, versículo 24. Ustedes recuerdan esta conocida exhortación, el Espíritu de Dios usando al escritor de Hebreos, nos dice en Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, para motivarte al amor, para motivarte. ¿Qué es amor? ¿Que sentir afecto, deseos? No.
No, no, no. Para estimularnos al amor, esto es, a buscar satisfacer las necesidades de otros, aún a expensas de las nuestras. Eso es amor bíblico. El buscar satisfacer sacrificialmente, humildemente las necesidades de otros. El estar dispuesto a ayudar a mi hermano, aun cuando ayudarlo implica que yo me quede con esa necesidad no provista, no satisfecha. Ese es el amor bíblico, es el amor de la voluntad. Por eso recuerden una y otra vez, hablamos de que el amor en el matrimonio no es primordialmente emocional, sino volitivo. Hay un aspecto emocional, es parte de la bendición de Dios, pero no es primordial. El amor bíblico es cuando dice Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella y así deben hacerlo los maridos. Habla de que el marido debe buscar de manera abnegada, pensar primero en los deseos, anhelos, metas de su esposa, hacer todo lo que está de su parte porque su esposa esté satisfecha en esas necesidades y deseos, siempre y cuando no peque. Por eso usamos la frase, haz lo que tengas que hacer por mantenerla feliz siempre y cuando no sea pecado. Y claro, esto empieza con el marido y la obligación de la mujer es igual, buscando agradarnos mutuamente. Y eso que a nivel matrimonial es el nivel más íntimo, más personal de las relaciones humanas, eso debe verse obviamente de manera apropiada la relación, en toda relación en la iglesia. Debo estar alerta a las necesidades de otros, pero ¿cómo voy a estar alerta si nunca me aparezco o no me preocupo por buscar a la gente y preguntarle, interesarme y saber quién es, cómo se llama, qué necesita, para ver cómo puede Dios en su providencia satisfacer su necesidad a través de la provisión que da a través de mí? ¿Se dan cuenta? Pero si solo vengo, y como lo hemos dicho de manera humorística, si solo vengo y como y me voy, pues no voy a saber nada de la gente, y mucho menos si vengo y no vengo, en el peor de los casos. Pero noten, versículo 24, el contexto de esto. Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, alentarnos a obedecer a Dios. Esto de manera implícita apunta que aconsejas, animas, todo en torno a la palabra de Dios, no con consejos mundanos. ¿Te trata mal tu marido? Pues devuélvesela, pues no le llames cuando te dice que te llama. Ya está la hermana de 10 años de supuestamente cristiana dándole un consejo mundano, garrafal, totalmente opuesto a la palabra de Dios. El estímulo, el aliento es al amor y a las buenas obras. Versículo 25, noten en qué foro sucede esto. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En ese entonces había gente así, como lo ha habido a lo largo de la historia y lo hay aún en nuestro día, que se dicen cristianos y tienen la costumbre de no congregarse. Y en la actualidad aún más en un sentido alimentado con toda la tecnología, que es una bendición usada apropiadamente, tienen su pastor de pantalla plana. Tienen su pastor de alta definición. Sí, porque nada más lo ven por televisión o por internet y están muy cómodos, mandan su ofrenda ahí, todo, claro, pero no están fuera de órbita, están equivocados, no están disfrutando del privilegio de ser parte de una congregación local en donde ellos sirvan y sean servidos y sean guiados y sean pastoreados. Y añade al final del 25, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Entonces, Dios usa a los miembros de la iglesia local para fortalecerte en tu obediencia a Él. Y lo hace primordialmente a través de la ayuda mutua, a través de la oración mutua, a través del aliento mutuo. Y el día de hoy vamos a ver un ejemplo de cómo Dios usó de manera estratégica a los miembros de la iglesia local para fortalecer, escuchen esto, a uno de los cristianos más fuertes en toda la historia del cristianismo, alguien de quien pensaríamos, no, pues este señor, no, qué aliento y fortaleza va a necesitar. Este pudo haber sido un hombre, un llanero solitario y hubiera estado bien. ¿Por qué? Porque fue el gran apóstol Pablo. Sin embargo, aún Pablo necesitó y se benefició del ministerio de los miembros de la iglesia local para las responsabilidades ministeriales que Dios le dio. Y esto lo vemos en Hechos, capítulo 18, versículos 1 al 5. Hechos 18, versículos 1 al 5. Recuerden que estamos en el segundo viaje misionero de Pablo, alrededor del año 50.
Hemos llegado a Corinto, el último destino antes de que concluye. Aquí en Corinto estuvo alrededor de año y medio, y en Hechos 18, versículo 1, leemos lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí en Hechos 18, versículos 1 al 22, encontramos tres medios que Dios usa para fortalecerte para que le seas obediente. Tres medios de Dios que te fortalecen para que le seas obediente. El primero, y este lo veremos el día de hoy, lo encontramos en Hechos 18, 1 al 5, es la iglesia local, los miembros de la iglesia local. Vamos a ver cómo, y vamos a dividir esto probablemente en unas 3 predicaciones, esta y 2 más, si Dios quiere. Vamos a ver el día de hoy cómo Dios te fortalece mediante su iglesia, en Hechos 18, 1 al 5. Si Dios quiere, la semana que entra veremos cómo Dios te fortalece mediante su palabra, en Hechos 18, 6 al 10. Y si Dios quiere, de hoy en 15 veremos cómo Dios te fortalece mediante su soberanía, en Hechos 18, 10 al 22. Ese es el plan. Ustedes saben que luego se extiende una serie de 3 partes a 10, pero bueno, veremos poco a poco disfrutando lo que vemos en el texto. Entonces veamos el primer medio que Dios usa, el primer medio de Dios que te fortalece para que le seas obediente, allí en Hechos 18, 1 al 5, su iglesia, los miembros de su iglesia. Dios te fortalece mediante su iglesia. Observen el versículo 1. Después de estas cosas. Una pausa ahí. Recuerden que la semana pasada nos concentramos en los versículos 1 al 3 desde el ángulo de Aquila y Priscila. ¿Recuerdan? Ya hablamos de 8 cualidades de Aquila y Priscila que deben caracterizar la vida de todo cristiano y en particular todo matrimonio. Simplemente repasando algunos de estos aspectos, no vamos a entrar a los aspectos de Aquila y Priscila, sino del texto en sí. Aquí en estas cosas, noten la frase en el 1, después de estas cosas, ¿después de qué cosas? Explicamos que esto se refiere al tiempo de evangelismo de Pablo en Atenas, ¿recuerdan? Estuvimos ahí hablando por varias semanas de cómo Pablo estuvo evangelizando ahí en esa ciudad tan importante en Grecia. Entonces, 18.1, después de estas cosas, después de haber evangelizado en Atenas, versículo 1, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Esto es, dijimos, la semana pasada, Pablo viajó unos 72 kilómetros a la izquierda de Atenas, al oeste, para llegar a Corinto. Sigue en la provincia de Grecia. Ahora, aquí en Hechos 18, tenemos que entender qué era Corinto. Recuerden, conforme vamos avanzando a lo largo de Hechos y realmente en general en cualquier parte de la palabra de Dios, tenemos que entender el contexto histórico para entender correctamente el texto. En este caso, en Hechos 18, Corinto era la ciudad más grande e importante de Grecia. Por cierto, Corinto era muy parecida a la Ciudad de México, a la capital, al Distrito Federal, incluyendo el área metropolitana donde estamos en este momento. Corinto era la ciudad más grande e importante de Grecia, y esto se debía a 5 razones. 5 razones. Número 1, su gobierno. Su gobierno. Corinto fue establecida en el año 44 a.C. como colonia romana, y esto por Julio César. Ya en el año 27 a.C. fue designada la capital de la provincia romana en donde estaba, y se volvió el cuartel general del procónsul romano. Y noten ustedes entonces, las autoridades más importantes de la provincia
en donde estaba Corinto, se encontraban ubicadas, las autoridades civiles se encontraban en Corinto, como en nuestra ciudad. Aquí en el Distrito Federal están Los Pinos, la residencia oficial del presidente, la Suprema Corte, el Congreso, la Cámara de Senadores, así como Corinto. Esa es la idea. Esto contribuía a que fuera la ciudad más grande e importante de Grecia. Una segunda razón, no solo su gobierno, sino también su ubicación. Su ubicación, en dónde se encontraba. Corinto se encontraba en un lugar que conectaba a Grecia con la península del Peloponeso, en lo que se conoce como el Istmo de Corinto. Corintio, el Istmo de Corintio. Perdón, es Corinto, no Corintio. Se les dice a los ciudadanos de Corinto corintios, por eso tenemos 1 de Corintios, pero la ciudad era Corinto. Si tienen un mapa en su Biblia, lo pueden ver allá atrás, o si tienen una Biblia de estudio, lo pueden ver, y van a ver que está en la parte de abajo. Corinto se encontraba en ese estrecho. Y por esa razón, gran parte de la gente que iba de Grecia al Peloponeso y de regreso pasaba por ahí. Además, algo muy interesante, hermanos, los barcos pequeños evitaban el viaje. Para darle la vuelta a la península del Peloponeso, tenías que viajar 400 kilómetros. Y los barcos pequeños evitaban ese viaje montando sus barcos sobre plataformas sobre ruedas llamadas diolkoi con K, una especie de remolques. Entonces sacaban el barco del agua, lo subían, los montaban al diolkoi y así cruzaban por tierra de un lado del istmo de Corinto y pasaban por Corinto. Y los barcos más grandes dejaban la carga de un lado y la cruzaban por tierra hasta el otro lado, y esto lo hacían llegando a un puerto al oeste y viceversa. Entonces, era un centro de negocios muy importante. Por ser un puerto marítimo, era vital su ubicación, por lo que acabamos de explicar. En el caso de la Ciudad de México, no es un puerto marítimo, pero sí un puerto aéreo, y como ustedes saben, conecta a Latinoamérica, Centro Sudamérica, con Canadá, Estados Unidos e inclusive de otras partes del mundo. La Ciudad de México es un centro de negocios muy importante por su ubicación también. Otra razón por la que Corinto era la ciudad más grande e importante de Grecia en ese entonces, eran sus negocios, sus negocios. Ahora imagínense ustedes, con tanto movimiento de personas, como ya lo describimos debido a su ubicación, Corinto era el centro de negocios más importante de toda Grecia. Ya aquí para el año 50, aquí en Hechos 18, años 50-51, Corinto era la ciudad, escuchen, más grande y más cosmopolita de toda Grecia. ¿Qué significa cosmopolita? Tenía gente e influencia de muchos lugares del mundo de la época. Por ejemplo, fue un centro de negocios para Grecia, la parte norte de África, Italia, Asia Menor, y obviamente la Ciudad de México es así. Es un centro de negocios vital, las oficinas corporativas de empresas transnacionales están aquí, HSBC, Santander y muchas otras de diferentes partes del mundo. Una cuarta razón por la que Corinto era la ciudad más grande e importante de Grecia fue su deporte. Su deporte. En ese entonces Grecia tenía dos competencias deportivas muy importantes. Número uno, los que todavía celebramos cada 4 años, y son los que, los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas. Y número dos, los Juegos del Istmo. Los Juegos del Istmo se celebraban en Corinto, y esto hacía que más gente visitara Corinto. Y aunque aquí no celebramos los Juegos Olímpicos cada 4 años, tenemos algunos de los centros de espectáculos más grandes del mundo. Tenemos, por ejemplo, a personas de talla mundial que vienen, por un lado, en el área deportiva, también por otro lado, en el área del espectáculo, Palacio de los Deportes, la Arena Ciudad de México. No sé si sepan esto, pero tiene una capacidad de unos 24,000 personas, de las más grandes del mundo. El Auditorio Nacional tiene alrededor de 10,000, si mal no recuerdo, y el Madison Square Garden en Nueva York, unos 15,000, la Arena Ciudad de México, aquí unos kilómetros en Azcapotzalco, 24,000, y ustedes ven quizás algunos de ustedes han ido, que vienen a jugar, de jugadores de básquetbol famosos y cantantes de talla internacional,
Y de nuevo, en cierta manera es muy parecido a Corinto. Mucho movimiento, una ciudad muy cosmopolita, gente de diferentes partes del mundo viene y se va y se establece. Pero hubo una quinta razón por la que Corinto era la ciudad más grande e importante de Grecia en ese entonces, y esta fue su religión, su religión. Corinto hospedaba el templo de la diosa del amor, Afrodita, y por ello habían unas 1000 sacerdotisas que iban a trabajar en las noches a la ciudad. Así como nuestra ciudad es la anfitriona, por así decirlo, hospeda la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, en un sentido es un ícono en el catolicismo romano, como ustedes saben, uno de los centros más importantes de adoración del catolicismo romano. Y Corinto también tenía un templo dedicado al dios sol griego llamado Apolo. También tenían un templo dedicado al dios griego de la medicina o de las curaciones, se llamaba Asclepio. Asclepio. Este dios, escuchen, era llamado Esculapio por los romanos, probablemente lo conocen, particularmente si han estudiado medicina. El símbolo de Esculapio, relacionado con este dios Asclepio, por los griegos Esculapio, por los romanos, seguramente lo han visto, es una serpiente enredada en una vara larga, lo ven por ejemplo, en algunas ambulancias. Ahora, con tanta gente que pasaba por ahí con el templo dedicado a Afrodita, Corinto era una ciudad muy, muy inmoral. De hecho, cuando alguien decía en esa época voy a corintianizar, se refería a que iban a cometer inmoralidad. Y bueno, no tenemos que hablar mucho de la inmensa cantidad de inmoralidad que hay en nuestra ciudad, por todos los factores que hemos mencionado. Entonces Pablo llega a esta ciudad tan importante, con tanta gente, con tanta necesidad espiritual, y conoce esta pareja excepcional que estudiamos a detalle la semana pasada. Observen en el versículo 2. Y halló un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Explicamos la semana pasada que este es la razón por la que Claudio, el emperador, mandó esto alrededor del 49 después de Cristo. Observen que aquí Aquila y su esposa Priscila eran judíos. Priscila lo más probable es que fue convertida al judaísmo, lo explicamos la semana pasada. Lo más probable es que ya eran cristianos porque había una iglesia en Roma de donde ellos venían y por el involucramiento que tuvieron en la vida de Pablo. Y noten versículo 3, continúa, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ese juntos, recuerden, no solo se refiere a Pablo y a Priscila, y Aquila y a Priscila, explicamos la semana pasada que lo que más sobresale, que está por encima y permea las 8 cualidades de Aquila y Priscila, es que las veces que siempre se presentan en el Nuevo Testamento, Aquila y Priscila aparecen como juntos, juntos. Y pensaba en esto y dije, lo hubiera mencionado en el sermón pasado, pero tenemos que mencionarlo. No sabemos si sus padres vivían, cuántos hermanos tenían, pero de manera implícita puede apuntar, hermanos, a ese principio de Génesis 2:24, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Noten que vivieron en Roma, en Éfeso, en Corinto. Nunca vemos a Aquila diciéndole a Priscila, ¿sabes qué, mi amor? Antes de mudarnos, déjame hablarle a mi mamacita a ver si aprueba. O Priscila, déjame hablarle a mi cuñada o a mi hermana a ver si no le molesta que nos mudemos otra vez, mi amor. O ¿sabes qué? Me encantaría estar contigo, pero no puedo. ¿Cómo voy a dejar a mi mamá o a mi hermano? No. Su prioridad, como se reitera en la palabra de Dios, era su matrimonio. Recuerden, en el momento que una pareja se casa, se convierte autónoma en términos humanos. Sigue honrando a los padres, sí, pero ahora la persona más importante para el cónyuge es el otro cónyuge. Sus opiniones, sus deseos, sus preferencias. No importa, con todo el respeto y amor que le merece el papá, la mamá, el hermano, el primo, el hijo de la preprimaria, el compañero de la preprimaria, con todo el respeto que le merezca, no importa. Lo que más le importa son las opiniones, deseos, anhelos del cónyuge, y desde el punto de vista humano debe vivir para servirlo. Y como padres, ustedes que profesan ser cristianos, deben fomentar eso. Y no al revés.
Manipular a sus hijos de tal manera que los hacen sentir culpables si no los siguen tratando como cuando los niños tenían 10 años y ahora tienen 40, su bebito, y ya tiene 2, 3 hijos, y todavía esperan que su hijo los trate igual si no se ofenden. Porque como dice el dicho apócrifo, tuviste madre antes que esposa. Y no es sorprendente que terminan los matrimonios tan afectados y muchas veces destruidos. ¿Por qué? Por este principio tan elemental que aún Dios dio, aún antes de la caída en Génesis 2:24, cuando Adán y Eva no tenían ni suegros, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Tan importante esto. Y obviamente como padres con hijos solteros, una sugerencia aquí práctica de nuevo del manual apócrifo Ortega Espinosa González. Implicaciones prácticas de esto, desde chicos a tus hijos les empiezas a enseñar a ser independientes dentro de los límites de su edad, su capacidad, y no que los tienes como con el cordón umbilical hasta los 40 y cuando se casan de la noche a la mañana ya esperas que viven, dejando al padre y a la madre, cuando toda la vida han vivido con el cordón umbilical y agarrados del delantal de la mamá o del papá o de cualquier otra persona, y es un problema. Entonces, una implicación aquí práctica. Otro punto importante aquí de aclaración, cuando dijimos que estaban juntos, no quiere decir, algunos de manera bien intencionada pueden tomar este principio y decir, bueno, pues yo no puedo estar en la tiendita porque a menos de que mi esposa esté conmigo, estoy pecando porque si no, no soy como Aquila y Priscila. Yo quiero ser como Oscar y Gladys Saldaña que sirven juntos en la librería. Y qué bendición, si se puede. Pero hermanos, tenemos que entender que Dios nos dotó de manera diferente a todos. Puede haber en un matrimonio una mujer que tenga el don de enseñanza y otro hombre que tiene el don de servicio. Y no pueden estar sirviendo en el mismo ministerio, ¿no es cierto? O viceversa. Y obvio, ustedes saben, alguna mujer que sirve en el cunero, solo puede estar ahí, no va a estar ahí el hombre pegado a la mujer porque soy como Aquila y Priscila y no me puedo despegar de mi esposa. No, la idea de que sirven juntos es que van de la mano en objetivo, en metas, y obviamente en términos ya específicos van a ser diferentes quizás sus responsabilidades, pero están juntos, en la medida de lo posible están ahí juntos, hay un apoyo mutuo. Y de nuevo, Aquila y Priscila, como lo estudiamos a detalle, son un ejemplo a seguir en esta área. Entonces, regresando al versículo 3, nos dice que Pablo era del mismo oficio que Aquila y Priscila, y se quedó con ellos, lo hospedaron, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Dijimos que lo más probable es que esto indica, a la luz de la piedad de Priscila, a la luz del trasfondo judío, lo que vemos en el Nuevo Testamento, de que la prioridad de la mujer es amar a su marido, sus hijos, cuidar su casa, y ya después si quiere trabajar es entre ella y el Señor. Pero el hecho de que Aquila siempre está con Priscila y que están trabajando juntos, la implicación aquí es que Priscila no tuvo hijos, por eso pudo trabajar. De lo contrario, habría estado con sus hijos. Y si hubiera tenido padres que necesitaban cuidado, seguramente habrían estado con ellos, porque en tanto Antiguo como Nuevo Testamento apunta que una de las marcas de piedad, algo que agrada a Dios, es cuando los hijos cuidan a sus padres en el área material, en el área de necesidad financiera, cuando los padres tienen necesidad. Entonces, esto nos lleva a concluir que Priscila no tuvo hijos, no tenía necesidad de cuidar a ningún padre, a ningún pariente con necesidad, y por eso trabajaban juntos. No es que los llevó allá a la guardería de Corinto. No. Noten, ahí el oficio de ellos era hacer tiendas. Tiendas, aquí puede referirse a producir artículos de piel, lo cual podría incluir tiendas de piel. Ahora una pregunta importante, ¿por qué estaba trabajando Pablo al ser misionero aquí en Corinto? Aunque tenía el derecho de ser sostenido económicamente, trabajó, escuchen por qué, para evitar ser una carga para la iglesia. Dos razones por las que Pablo aquí trabajó siendo misionero. Uno, evitar ser una carga para la iglesia. Y dos, aunque tenía el derecho de ser sostenido económicamente, también trabajó para proteger su testimonio. Entonces Pablo trabajó para evitar ser una carga para la iglesia por un lado y por otro lado, para proteger su testimonio, para que la gente no lo viera como un falso maestro que buscaba dinero. Él mismo dijo en 1 Corintios 9, 12 al 14,
que él usó ese derecho que tenía de vivir del Evangelio, lo usó, lo hizo a un lado, ejerció en ese contexto de libertad cristiana su libertad para contribuir a la extensión del reino y no para que lo vieran como, lo percibieran como un falso maestro que estaba siendo un mercenario. Y en 2 de Tesalonicenses 3:8 nos dice que él trabajó siendo un ejemplo de cómo debían trabajar los tesalonicenses, lo cual fue muy importante en esa iglesia, porque recuerdan que algunos estaban entendiendo erróneamente que el Señor ya venía y ya no estaban trabajando. Dijeron, pues ya viene el Señor, ¿ya para qué? Ya no trabajo. Y Pablo dijo, no, hay que trabajar. Y en ese contexto, recuerdan 2 de Tesalonicenses 3, el que no quiere trabajar tampoco que coma. Y él les dice, trabajen, yo les he dado un ejemplo de esto. Algo importante, aquí hay escritos rabínicos que mandaban a los que estudiaban la ley que aprendieran un oficio. Y esto es importante porque Pablo, ustedes saben, fue creado como judío, estudiante de la ley. Es probable que Pablo hubiera sido influenciado por esta enseñanza rabínica. Esta enseñanza rabínica decía que los que estudiaban la ley debían aprender un oficio manual por dos razones. Número uno, para que su mente no estuviera inactiva, como si estudiar no hiciera que la mente estuviera activa, pero eso era lo que pensaban. Para que su mente no estuviera inactiva. Y número dos, para que nunca dependieran de dinero para que nunca dependieran de ganar dinero por enseñar la ley. Es probable que Pablo hubiera sido influenciado por esto. Ahora, hay algo en la historia corintia, que nos puede ayudar a entender también por qué Pablo trabajó al llevar el Evangelio a Corinto. Hubo un hombre llamado Diógenes que nació en Corinto y este hombre fundó la escuela cínica de filosofía, así se llamaba, la escuela cínica. Y lo que hacían los filósofos cínicos es que viajaban de ciudad en ciudad, predicando a las multitudes en lugares públicos como las esquinas de las calles. Y estos filósofos vivían de los donativos de la gente, pero estos filósofos, obviamente, llegaron a ser conocidos por explotar a personas ingenuas. Y por esto es probable que Pablo quisiera evitar el ser identificado como uno de estos predicadores mercenarios. Además, hay registros históricos que indican que varios filósofos griegos como Sócrates enseñaban en los lugares donde la gente trabajaba. Y es posible que Pablo siguió esta estrategia al usar su trabajo como un medio para proclamar el Evangelio, como todos lo hacemos en la actualidad, ¿no es cierto? En tu oficina, conforme Dios te da oportunidad, a través de esas relaciones que estableces con tus compañeros de trabajo, predicas el Evangelio. Muchos de ustedes han oído el Evangelio a través de compañeros de trabajo. Entonces Pablo estaba trabajando con Aquila y Priscila, y versículo 4, observen, está ahí en Corinto, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Una pausa ahí, recuerden, aquí está siguiendo su estrategia de llegar primero a la sinagoga. ¿Por qué? Lo vimos, recuerdan, en su primer viaje misionero en Hechos capítulos 13 y 14. Dos razones: por ser judío. Uno, tenía entrada automática a la sinagoga. Y dos, recuerdan, si hubiera ido primero a los gentiles, ¿qué hubiera pasado con los judíos? Lo hubieran rechazado. Entonces, por esta razón, va primero a la sinagoga. Y estando en la sinagoga, versículo 4 al final, persuadía a judíos, esto es raciales, y a griegos. Griegos aquí son gentiles que estaban en la sinagoga, que adoptaron, recuerden, la ética del Antiguo Testamento, como Cornelio en Hechos capítulo 10. Recuerden que estos no se habían circuncidado, no eran prosélitos judíos, solo habían adoptado la ética del Antiguo Testamento. Y versículo 5, noten, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Lo estamos viendo en el 3, que estaba trabajando, y ahora en el 5 ya no está trabajando. Ya está Pablo, versículo 5, entregado por entero a la predicación de la palabra. ¿Qué cambió? Versículo 5, cuando Silas y Timoteo vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Eso fue lo que cambió. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo trabajaba antes de que llegaran Silas y Timoteo y ahora no? Vayan a 2 de Corintios 11 para que observen la respuesta. 2 de Corintios 11, vean el versículo 8. 2 de Corintios 11, versículo 8.
Observen lo que dice Pablo aquí. Segunda de Corintios 11:8 les dice a los corintios, a estos creyentes que vivían en la ciudad donde estaba en Hechos 18, Segunda de Corintios 11:8, he despojado a otras iglesias. ¿A qué te refieres, Pablo? ¿Les robaste? No, no, no. Les dice versículo 8, recibiendo salario para serviros a vosotros. En otras palabras, recibió ofrenda de otros. Versículo 9, escuchen esto. Y cuando estaba entre vosotros, ahí en Hechos 18, y tuve necesidad, en 2 Corintios 11:9, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron, ¿de dónde? De Macedonia. Y en todo me guardé y me guardará de seros gravoso. Y en Hechos, ahora esa misma esa referencia que le ayudaron otras iglesias, se reitera en Filipenses 4. Vayan allá adelante a Filipenses 4, versículo 15. Filipenses 4, versículo 15. Y de nuevo, si no han escuchado este texto que predicó Roger, pueden o escucharlo por internet, un gran sermón. Filipenses 4:15, Pablo le dice a los Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, de estar con ellos, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, regresando a Hechos 18:5, observen, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, parece que Silas y Timoteo le trajeron esa ofrenda, lo cual hizo posible que dejara de trabajar y se entregara, versículo 5, por entero a la predicación de la palabra. Noten, hermanos, cómo Dios en estos 5 versículos le proveyó a Pablo colaboradores para fortalecer su ministerio de evangelismo en Corinto. Primero, versículo 2, Aquila y Priscila. Y después, versículo 5, Silas y Timoteo. De la misma manera, Dios te fortalece mediante su iglesia, los miembros en particular, individuales de su iglesia, no solo para evangelizar, sino también para que le seas obediente. Eso es parte de lo que Pablo dice que es el cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? En 1 Corintios 12, 14 al 22. Véanlo ahí. Y con esto concluimos por hoy. 1 Corintios 12. Observen, Pablo está aquí hablando, recuerdan, de los dones espirituales. Y noten qué hermosa analogía, qué explicación aquí el Espíritu de Dios da a través de Pablo. 1 Corintios 12, versículo 14. 1 Corintios 12, 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Recuerden, está usando la analogía del cuerpo. La cabeza es Cristo y los creyentes individuales somos miembros. Versículo 15. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no, la respuesta es obvia. Versículo 16, y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Claro que no. Versículo 17, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, con la capacidad y función específica que Él soberanamente determinó. Versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Versículo 21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y versículo, noten 25, pasen al 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Hermanos, este es el cuerpo de Cristo. Si eres un cristiano, necesitas a otros cristianos en el contexto de la iglesia local. Así lo diseñó Dios. No puede ser un oído y sobrevivir, no. No. En términos de la analogía. Escucha, cuando ves tu vida espiritual pecado, luchas, quizás con el desánimo frente al sufrimiento, quizás con el temor,
Quizás estás luchando con tu falta de amor a tu esposa, tu falta de sumisión a tu marido, tu falta de dominio propio, tu pereza, cualquier otro pecado con el que estés luchando. Quizás esa lucha en parte se debe a que no abres tu vida a otros en la iglesia para que oren por ti. No vas a estudios, no te preocupas por conocer a nadie que te conozcan, no te preocupas por servir a alguien, y esto se refleja en tu falta de espiritualidad, de falta de fortaleza espiritual. No es sorprendente que hermanos como Juan Carlos, Vero Lozada, por mencionar a otros, a pesar de la intensidad de la prueba, la aflicción que están viviendo, puedan estar gozosos y agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque están disfrutando de los privilegios que mencionamos hace un momento. Debido a que han abierto su vida a otros, han buscado ser fieles en estar en la iglesia, conocer a otros, en el estudio bíblico al que van, están en medio de la tribulación y la gente sabe de ellos y está orando por ellos y está ayudándolos conforme a su capacidad y los están motivando, y Dios está usando a los miembros en particular de la iglesia local para fortalecer a nuestros hermanos en medio de la aflicción. Pero si alguien en contraste esto es un llanero solitario, dice que es cristiano y está ahí en su rincón sufriendo sin duda alguna por alguna enfermedad, alguna situación difícil, y no le dice a nadie, no le importa, encima de eso le echa la culpa a la iglesia porque dice, nadie me ha llamado, nadie se preocupa por mí. Y resulta que la persona a lo largo de su vida cristiana en general, rara vez viene, y cuando viene come y se va. Esto es, llega lo más tarde posible y se va lo más temprano posible. ¿Cómo van a saber la gente quién es, qué problema tiene, qué necesita? Solo Dios es omnisciente, un humano no es. Entonces, aquí tenemos al mismo Pablo, como él, siendo el hombre que fue, escribiendo 13 cartas del Nuevo Testamento, con una fortaleza espiritual sin paralelos, siendo capacitado por Dios para hacer señales, el misionero que fue de todos los tiempos, él necesitó la oración, la ayuda, el apoyo, el estímulo de otros cristianos. ¿Cuánto más nosotros? Oremos. Padre, gracias por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra. Qué privilegio, Señor, es considerar estas verdades y exponer nuestra vida a la verdad de tu palabra. Oramos, Señor, que sigamos el ejemplo de Pablo. Qué gran hombre, Pablo. A pesar de el hombre que fue, el baluarte que fue, cómo Pablo necesitó del apoyo de otros y cómo tú lo fortaleciste a través de otros. No solo lo vemos aquí, sino lo veremos en el resto del texto, si tú quieres. Ayúdanos, Padre, a entender el privilegio que es ser parte de una iglesia local, que es parte de tu cuerpo universal. Que veamos que no es solo un asunto de religiosidad, que realmente no es un asunto de religiosidad, no es un asunto de ganar méritos contigo, es un privilegio que tú en tu gracia nos concedes, no porque tú lo necesitas, sino porque nosotros lo necesitamos. Y es un medio que tú usas para fortalecernos. Gracias, Señor, por esta amada iglesia que vez tras vez a lo largo de los años ha modelado este amor, esta ayuda, oraciones, este estímulo, este aliento hacia hermanos. Gracias por ello. Oramos, Padre, que no solo algunos, sino toda la iglesia esté trabajando en esta dirección, para tu gloria, para la edificación del cuerpo, para la bendición de ellos también. Gracias por esta mañana, Padre, por este privilegio que nos diste de adorarte, de sentarnos a tus pies, escuchar tu palabra. Oramos que tu Espíritu la use para que seamos diligentes en someternos a ella, para la gloria de Cristo. Amén.